Hay historias que estremecen y otras que se clavan en lo más profundo de nuestra mente. Historias tan perturbadoras que desafían todo lo que creemos sobre la inocencia y la juventud. A lo largo de la historia, ha habido casos de violencia que han dejado una marca imborrable, perpetrados no por criminales experimentados, ni por mentes retorcidas de adultos, sino por aquellos que deberían presentar la pureza. En este viaje que estás a punto de comenzar, desentrañaremos casos reales que desdibujan la línea entre la víctima y el victimario, revelando el lado más oscuro de la humanidad, en su forma más inesperada. Prepárate, este es un descenso a lo impensable, un vistazo a lo que ocurre cuando la oscuridad se oculta bajo los rostros que deberían inspirar esperanza. Hay historias en las que la oscuridad no se esconde tras un rostro endurecido, o tras la mirada severa de un adulto, sino en el rostro infantil y aparentemente inocente de una niña de 11 años. En 1968, en el Reino Unido, el nombre de Mary Bell se convirtió en un sinónimo de un mal incomprensible y aterrador, que no solo estremeció una nación, sino que hizo replantearse los límites de lo que significa realmente la inocencia. Mary Bell creció en un entorno sombrío. Desde pequeña, vivió en un lugar lleno de abusos y abandono. Su madre, Betty Bell, era una mujer problemática y distante, dedicada a prácticas cuestionables que incluían la explotación de Mary desde temprana edad. La niña, en lugar de recibir el amor y la protección que todo infante merece, fue sumergida en una realidad llena de violencia y dolor. Es probable que estos primeros años de vida moldearan la psique de Mary de una manera perturbadora, y pronto esa oscuridad interna que acumulaba comenzó a manifestarse de formas que nadie podría imaginar. El 25 de mayo de 1968, un niño de 4 años llamado Martin Brown fue encontrado sin vida en una casa abandonada en el área de Scottswood, en Newcastle. Al principio su muerte fue considerada accidental, pero no había heridas visibles en su cuerpo. Sin embargo, las historias comenzaron a tomar un giro siniestro cuando la policía encontró, días después, mensajes escritos en la escena del crimen. Estos mensajes garabateados de forma infantil contenían amenazas y mensajes confusos que parecían burlarse de la muerte del pequeño Martin. Eran escritos llenos de furia y al mismo tiempo de una inquietante ingenuidad. Pero fue el asesinato de Brian Howie, de apenas 3 años, el que realmente reveló la verdad tras estos crímenes. El 31 de julio de ese mismo año, Brian fue hallado muerto en un descampado. Esta vez, la escena era inconfundible. Brian había sido asfixiado y, de manera escalofriante, se había dejado marcas de su piel en una hoja de afeitar, formando la letra M en su vientre, una firma espeluznante de la autora del crimen. Esta vez, no hubo dudas, alguien había ejecutado aquel acto de frialdad y precisión. Las sospechas pronto cayeron sobre Mary Bell. A sus 11 años, la niña ya era conocida en su comunidad por un comportamiento agresivo y por mostrar una curiosidad insana hacia la muerte. En las entrevistas policiales, Mary no mostraba señales de arrepentimiento ni tristeza. Al contrario, sus respuestas detonaban una frialdad aterradora, una falta de empatía que desconcertaba a los investigadores. Para ella, hablar de aquellos crímenes parecía casi un juego, una retorcida forma de diversión que la aislaba de cualquier tipo de culpa. El juicio de Mary Bell fue uno de los más impactantes de la historia criminal del Reino Unido. En la corte, se evidenció que una niña de 11 años no solo era capaz de entender lo que había hecho, sino que la había planeado con una precisión que ponía los pelos de punta. Los psiquiatras que la evaluaron llegaron a la conclusión de que Mary sufría un trastorno psicopático, describiéndola como una mente peligrosa en un cuerpo infantil. Sus crímenes no fueron el resultado de un arrebato de ira, sino una serie de actos deliberados que mostraron una capacidad de manipulación que pocos podrían imaginar en alguien tan joven. Al final, Mary fue declarada culpable de homicidio, pero su edad evitó que enfrentara una sentencia completa. En su lugar, fue confinada en un centro de detención juvenil, donde permaneció hasta los 23 años. Cuando fue liberada, bajo estrictas condiciones y con una nueva identidad para protegerla de las represalias del público. El caso de Mary Bell sigue siendo uno de los episodios más oscuros de la historia criminal. ¿Cómo una niña tan pequeña podría albergar una frialdad tan perturbadora? ¿Era realmente Mary el producto de un entorno que la despojó de su humanidad? ¿O había algo en ella que simplemente no podría ser explicado? ¿Cómo alguien podría llevar la maldad a tales extremos? Uno de estos casos es el terrible martirio de Susan Capper, una joven de tan solo 16 años, cuya muerte en 1992, en Manchester, Reino Unido, dejó una marca indeleble en la historia criminal británica. Susan Capper era una adolescente como cualquiera, tranquila, algo tímida y siempre en busca de aceptación. Provenía de una familia amorosa, pero, como ocurre en muchos jóvenes, comenzó a frecuentar a personas que le llevaron por un camino sombrío.
Con la esperanza de ser aceptada, Susan se rodeó de un grupo de conocidos y amigos que la manipularon y utilizaron. Entre ellos estaban Bernadette McNally, Jim Powell y otros jóvenes que pronto se convertirían en sus verdugos. Aunque el motivo detrás del odio que desarrollaron hacia ella parece incomprensible, algunos dicen que su apariencia y sus costumbres, tan inocentes en comparación, despertaban envidia y desprecio de esas personas. A medida que se acercaba a este grupo, Susan se convirtió en el blanco de su desprecio y de una furia inexplicable. La noche del 7 de diciembre de 1992, lo que comenzó como una serie de agresiones y burlas, escaló a niveles de crueldad inimaginables. Susan fue secuestrada y llevada a casa de Powell, donde iniciarían su martirio. Durante días, fue sometida a torturas físicas y psicológicas en un acto prolongado de sadismo sin piedad. Fue golpeada, maltratada y humillada de formas indescriptibles. Le afectaban el cabello y las cejas, como una manera de degradarla y despojarla de su identidad. Como si eso no fuera suficiente, lo obligaban a escuchar una canción de 1991 titulada Hi, I'm Shocked You Wanna Play, en una macabra referencia al muñeco diabólico, como si la consideraran un simple juguete para satisfacer sus impulsos más oscuros. Lo que resulta aún más escalofriante es que durante este tiempo Susan intentó aferrarse a su vida con una valentía desgarradora. Llegó a pedir clemencia implorando por su vida en medio de la tortura, pero sus palabras solo parecieron alimentar el sadismo de sus captores. Llegaron incluso a grabar sus súplicas en una muestra atroz de insensibilidad que dejaba claro que no había lugar para la compasión. La grabación de Susan, rogando por su vida, es una de las piezas más inquietantes en este caso, una prueba de la agonía indescriptible por la que pasó y de la falta absoluta de humanidad de aquellos a los que una vez consideró amigos. El punto culminante de esta pesadilla ocurrió cuando, después de días de tortura, decidieron deshacerse de Susan de una manera que superaba cualquier límite de maldad. La llevaron a un bosque en las afueras de Manchester, la rociaron con gasolina y le prendieron fuego. En medio de las llamas, Susan demostró una fuerza que pocos podrían imaginar. De alguna forma, logró sobrevivir a la incineración y con quemaduras en el 75% de su cuerpo. Caminó tambaleándose casi 1 kilómetro en busca de ayuda hasta que finalmente un conductor la encontró y la llevó al hospital. En sus últimas horas, Susan tuvo el valor de identificar a sus atacantes, dejando claro quiénes eran los responsables de aquel horror. Sin embargo, pese a su coraje y a la atención médica que recibió, las quemaduras eran demasiado graves y finalmente falleció el 18 de septiembre de 1992. El juicio de los responsables fue uno de los más perturbadores de la década. Al enfrentarse a las pruebas y a las declaraciones, las autoridades y el público quedaron consternados. Las personas involucradas, especialmente Bernadette McNally y Jim Powell, parecían carentes de arrepentimiento y en su lugar manifestaban una frialdad que dejaba en evidencia la magnitud de su sadismo. Fueron sentenciados a cadena perpetua, pero eso no pudo borrar las cicatrices que el caso de Susan dejó en la sociedad. Robert y Michael Bever, de 18 y 16 años de edad, no parecían diferentes de otros adolescentes. Eran tranquilos, reservados y apenas se relacionaban con personas fuera de su familia. Vivían con sus padres y sus hermanos menores, formando una familia de 7 en apariencia normal y unida. Pero detrás de la aparente calma en su hogar, algo oscuro crecía dentro de estos dos jóvenes. Robert y Michael no solo compartían el mismo techo y lazos de sangre, también compartían un siniestro deseo. A lo largo de los meses, los hermanos idearon un plan aterrador, uno que excedía cualquier impulso adolescente o rebeldía común. Se prometieron entre sí que en su casa sería la primera escena de lo que ellos imaginaban como una masacre sin precedentes. Inspirados por una obsesión perturbadora con los asesinos en masa y el caos, planeaban acabar con su propia familia y continuar con un ataque mucho más grande, con el fin de convertirse en leyendas. Querían ser recordados, deseaban que sus nombres fueran susurrados en los oscuros rincones de la historia. El 22 de julio de 2015, la noche que lo cambiaría todo, los hermanos decidieron que era el momento de llevar a cabo su macabro plan. Armados con cuchillos de caza, entraron de la habitación de sus padres, David y April Bever. Sorprendidos y desconcertados, no tuvieron oportunidad de defenderse. En cuestión de minutos, los atacaron con una brutalidad implacable. Después de acabar con sus padres, Robert y Michael dirigieron su atención a sus hermanos menores. Cristal, de 13 años, fue apuñalada y herida gravemente, pero no mortalmente, mientras que sus hermanos menores, Daniel de 12 años, Christopher de 7 y Victoria de tan solo 5, no tuvieron la misma suerte. Uno a uno fueron asesinados en un acto de crueldad desmedida y escalofriante. La escena era un verdadero escenario de pesadilla, cada habitación marcada por la violencia y el terror que solo ellos podrían comprender. Lo que hace este caso aún más perturbador
es el hecho de que, a diferencia de otros casos de violencia familiar, los hermanos Weber no fueron impulsados por una venganza o un odio acumulado hacia sus padres. Su motivación parecía ser una mezcla de nihilismo y un deseo de inmortalidad oscura. Querían matar, no solo a su familia, sino a cualquiera que se cruzara en su camino. Su plan, según confesaron después, era seguir adelante y dejar un rastro de víctimas que, creían, los convertiría en figuras de culto. Fue Daniel, uno de los hermanos menores, quien, en medio del horror, logró llamar al 911 y pedir ayuda antes de ser alcanzado por sus agresores. Su llamada fue breve, desesperada, y en ella apenas alcanzó a murmurar: «Mis hermanos me están matando». Esta llamada fue lo que alertó a la policía y posiblemente lo que evitó que Robert y Michael pudieran continuar con su plan. Al llegar las autoridades, encontraron a los dos hermanos intentando escapar del lugar, dejando atrás un espectáculo macabro de sangre y muerte. Durante los interrogatorios, ambos mostraron una indiferencia que dejaba a todos helados. La policía se enfrentaba a dos jóvenes sin rastro de arrepentimiento, hablando sobre el crimen con frialdad y detalle, como si estuvieran narrando una historia ajena. Explicaron cómo habían planeado el ataque y cómo esperaban que sus actos resonaran en la historia criminal. Robert, en particular, parecía satisfecho al hablar de su visión de una nueva era del caos, y Michael lo seguía como un eco oscuro en una espiral de psicopatía que apenas podrían comprender. El juicio, como era de esperarse, causó conmoción en la comunidad y en el país entero. La sociedad intentaba comprender cómo dos hermanos sin antecedentes de abuso o señales evidentes de violencia pudieron concebir un plan tan monstruoso y llevarlo a cabo con semejante frialdad. Ambos fueron declarados culpables, y debido a su juventud, las condenas varían. Robert recibió cadena perpetua sin posibilidades de libertad condicional, mientras que Michael, por su edad, enfrenta una sentencia ligeramente diferente, pero igualmente prolongada. Ninguno de los dos verá la luz fuera de prisión. Toda esta historia comenzó por una combinación de celos y venganza. Melinda Loveless, de 16 años, sentía un odio profundo hacia Shanda, pues creía que la joven estaba interesada en su exnovia, Amanda. En su mente, aquella relación había sido invadida, y llena de ira, decidió tomar medidas extremas para aleccionar a Shanda. Sin embargo, lo que se planteó como una advertencia pronto se transformó en un plan de tortura y asesinato, una trampa de la que Shanda nunca lograría escapar. Aquella fatídica noche, Melinda reclutó a 3 amigas, Laurie Tackett, Hope Ripley y Toni Lawrence, quienes, impulsadas por una combinación de presión y crueldad, aceptaron participar en el plan. Las chicas fueron a buscar a Shanda a su casa, usando una mentira como señuelo. Le dijeron que Amanda quería verla en un lugar apartado y, aunque Shanda dudaba, finalmente accedió a ir con ellas. Y así comenzó su viaje hacia el infierno. Durante horas, las adolescentes sometieron a Shanda a una tortura inimaginable. La llevaron a un área remota y oscura, donde Melinda comenzó su cruel venganza. Insultos y amenazas fueron seguidos de golpes, pero eso solo era el inicio. En su obsesión por causarle sufrimiento extremo, Melinda y sus cómplices ataron a Shanda y la apuñalaron repetidamente. El dolor físico fue incrementando por la humillación y el terror de estar en manos de chicas que parecían disfrutar de su sufrimiento, mostrando una insensibilidad que desafiaba cualquier concepto de compasión. No satisfechas con su daño infligido, las adolescentes llevaron a Shanda a un segundo lugar donde las agresiones se intensificaron. La golpearon, la cortaron y la quemaron con un encendedor. Cualquier súplica por parte de Shanda fue recibida con risas y más agresiones. A lo largo de aquella noche infernal, Shanda debió pasar de la esperanza al pánico absoluto, viendo cómo su vida era despojada de cada destello de dignidad y humanidad. La crueldad no tuvo límites. Después de someterla a horas de tortura, las adolescentes tomaron una decisión final que muestra la absoluta brutalidad de sus actos. Llevaron a Shanda a un campo en las afueras de la ciudad, la colocaron en el suelo y en un acto que solo puede ser descrito como infernal, la rociaron con gasolina. Sin ninguna pizca de arrepentimiento o remordimiento, prendieron fuego a su cuerpo, quemándola viva. Shanda, en un acto desesperado de supervivencia, intentó moverse, intentó escapar de aquella agonía, pero sus esfuerzos fueron inútiles. Las chicas la observaron arder, sus risas y desprecio acompañando el sonido de las llamas que consumían lo poco que quedaba de su joven vida. Este asesinato no solo conmocionó a la comunidad de Madison, Indiana, sino que también dejó una marca profunda en la memoria colectiva de todo el país. Las investigaciones revelaron el grado de planificación, la frialdad y la insensibilidad con la que aquellas adolescentes habían ejecutado el crimen. La prensa y la sociedad estaban estupefactas, incapaces de comprender cómo era posible que 4 chicas tan jóvenes pudieran llevar a cabo una atrocidad de tal magnitud. Cómo la mente de alguien de tan corta edad
podía albergar un odio y una brutalidad tan intensos. Los detalles del caso y las pruebas recolectadas fueron devastadoras. La grabación de una de las declaraciones mostró cómo Melinda y Laurie se jactaban del dolor que habían causado, riéndose de los gritos y las súplicas de Shanda, relatando con frialdad la secuencia de torturas que habían infligido. Este comportamiento desalmado hizo que la sociedad las considerara no solo como jóvenes problemáticas, sino como verdaderos monstruos, símbolos de una maldad inexplicable que nunca se podrá olvidar. En el juicio, Melinda Loveless fue condenada a 60 años de prisión, mientras que Laurie Tackett recibió una sentencia similar. Hope Ripley y Tony Lawrence, quienes en menor medida participaron en el asesinato, recibieron penas reducidas al colaborar con la investigación. Sin embargo, ninguna sentencia, por severa que fuera, podría compensar el horror que vivió Shanda, ni borrar de la memoria colectiva la imagen de una vida destruida en medio de una violencia inimaginable. Ha sido testigo de relatos que desafían la comprensión, historias donde la inocencia se tiñó de rojo y el mundo se dio cuenta de que el verdadero terror puede venir en los lugares más inesperados. Estos casos nos dejan una advertencia grabada a fuego. La maldad no siempre tiene la cara de un extraño, a veces es un reflejo de nosotros mismos, una sombra de lo que somos capaces de ignorar o pasar por alto. Te invito a explorar otros recovecos de lo macabro en este canal, donde los relatos más oscuros del mundo cobran vida. Nos veremos en el próximo descenso a la oscuridad. Mantente vigilante, porque la verdadera amenaza podría estar más cerca de lo que crees. Hasta la próxima.